Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes 9 de mayo. Estamos en esta segunda parte de Informativos Tele7 con ganas de contarles muchas cosas y ganas de compartir este ratito con todos ustedes, con mucha información, también con protagonistas de la jornada. Hoy, por cierto, perdón, Día de Europa, que luego veremos cómo tanto en el Parlamento Vasco como también en el Consejo, vamos a decir, en esa reunión del Consejo de Gobierno Vasco también han tenido ese guiño al Día de Europa, que como decimos se celebra hoy. Pero antes, bueno, saben que hace nada, la semana pasada, el pasado jueves, hablábamos con las diferentes asociaciones, hablábamos con Goravide, con Aspace, con Gaude y las Madres Mercedarias, con esas reclamaciones y esa necesidad de mejorar sus condiciones laborales. Ya anunciaban movilizaciones, anunciaban huelgas por una situación insostenible, ya que tienen congelado no solamente en el tema salarial, sino también en la calidad de su trabajo, que les avisan que tienen que trabajar un fin de semana casi el día antes, que se contrata al personal solamente 2 horas, hay muchas, sobre todo decimos trabajadoras porque la mayoría son mujeres, en este caso con ese trabajo para atender a las personas con diversidad funcional, pues bueno, pues les avisan nada, 2 horas antes de empezar ese trabajo, y sobre todo el tema de no tener ni un horario fijo, ni un trabajo, ni una calidad asistencial, ni una calidad laboral, porque la mayoría, ¿no?, están bueno, pues pasando o trabajando muy poquitas horas, y bueno, pues esto hace que la merma en la calidad del servicio sea importante. Hay mucha temporalidad, lo denunciaban también las trabajadoras, lo hacían aquí en el plató de Informativos Tele7, y bueno, dar las gracias porque les comentábamos, bueno, esto es un paso, nos comentaban las movilizaciones de ayer lunes, pero iban a seguir durante días y bueno, pues así lo he hecho, y queremos dar las gracias a ellas que nos hacen llegar, en este caso desde, bueno, pues a la compañera Diana de la Asociación Aspace, unos vídeos de la manifestación de esta misma mañana. Ha sido una manifestación que en un principio lo van a ver, bueno, pues ha sido incluso, entre comillas, ¿no?, festiva, reivindicativa, para mejorar esas condiciones laborales y también esa calidad necesaria en la prestación del servicio, que como decimos son asociaciones que gestionan, ¿no?, empresas y que dependen también de Diputación. Y luego ha terminado, es más, van a ver en el último vídeo que hemos tapado la cara de los ertzainas, que según nos han comentado además a través del WhatsApp, van a ver, ¿no?, como hay empujones y demás, según nos comentan, en este caso la representante, una de las trabajadoras de Aspace, Diana, como, bueno, pues dice que a una compañera le han roto incluso el labio y que se han vivido momentos de tensión. Vamos a ver cómo empezaba la jornada, vamos a decir, frente al Museo Marítimo, casi, entre comillas, festiva, pero reivindicando, por supuesto, sus mejoras en la prestación del servicio, mejoras salariales, laborales, pero luego momentos de tensión que se han vivido esta misma mañana.
Bueno, ya ve, momentos de tensión vividos esta misma mañana en ese encontronazo entre las manifestantes y la policía frente al Museo Marítimo. Vamos a hablar de ese Día de Europa que se celebra hoy, 9 de mayo. Hay diferentes actos, luego escucharemos al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en relación, ¿no?, a este día, con una lectura de la declaración, ¿no?, en este día tan especial, pero en el Parlamento Vasco ha habido una jornada pues diferente, con esa apuesta por Europa, por supuesto, pero también con, en este caso, una apuesta por visibilizar el papel de la mujer en diferentes ámbitos, deportivos, como por ejemplo en el mundo del ajedrez. Hemos tenido la suerte, ¿no?, en este caso, en esta jornada, de contar con uno de los grandes del ajedrez, que ha hecho de maestro de ceremonias, que mejor dicho, y luego, bueno, pues una auténtica campeona en este ámbito, y luego, bueno, pues el himno, por supuesto, de Europa para finalizar el acto. Vamos a ver un resumen de este día en el Parlamento Vasco. Los conceptos de Europa unida, Parlamento e igualdad se conectan muy bien a través del ajedrez, y por eso estamos hoy aquí. Porque el ajedrez, con más de 1500 años de historia documentada, es un juego que enseña a pensar, desarrolla la inteligencia y promueve muchos valores importantes, tal como se indica en abundantes estudios científicos. Estoy convencido de que desgracias para la humanidad, como la invasión de Ucrania, serían mucho menos probables si los gobiernos utilizasen un pensamiento ajedrecístico. En ese contexto, resulta muy estimulante que el ajedrez sea el hilo conductor del Día de Europa en una sede tan importante como el Parlamento Vasco y organizado por un organismo tan prestigioso como Eurobasque. Además, el ajedrez tiene conexiones fascinantes con múltiples campos del conocimiento humano: pedagogía, psicología, psiquiatría, neurología, política internacional, inteligencia artificial, matemáticas, como he mencionado, más de 15 siglos de historia documentada. Y una de las preguntas cuyo interés trasciende mucho el ámbito puro del ajedrez es ¿por qué solo hay una mujer jugando por cada 10 hombres? Y eso en los países más avanzados, porque en otros es una por cada 15. ¿Y por qué no hay ahora mismo ninguna mujer entre los 100 mejores del mundo de un deporte donde la fuerza bruta no influye absolutamente para nada? La mayoría de quienes hemos dedicado mucho tiempo a investigar eso y a pensar sobre ello, estamos convencidos de que la causa principal es la discriminación educativa. Todavía hoy, en la mayoría de los países del mundo, hay una etiqueta de masculinidad en el ajedrez. Regalarle una muñeca a un niño es casi tan raro en la mayoría de los países como un juego de ajedrez a una niña. Es un honor estar hoy aquí y participar en estas charlas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Y como no, voy a hablar de mi experiencia desde un ámbito en un mundo tan masculino como el mundo de ajedrez. Pues tal como he dicho Leoncho, nací en Ucrania, en República de Unión Soviética, empecé a jugar con 5 años y desde muy pequeña yo normalicé enfrentarme a los hombres. Cuando fui a mi primera escuela de ajedrez, me llevó mi padre, descubrí que están solo los chicos. Yo era la única niña y por lo tanto, pues para mí era algo muy normal. No solo esto, fines de semana me llevaba mi padre a un club donde yo jugaba también con los adultos. Es decir, siendo niña de unos 6, 7, 8 años, me enfrentaba a ellos sin ningún problema. Y la verdad que después descubrí que también hay campeonatos femeninos, que participé en varios. Muchas veces he sido la mejor de mi ciudad, que me permitió viajar mucho en los torneos infantiles. Pero hacía adolescencia, ya hacía 14, 15 años. Con 15 años ya era tercera de Ucrania en mi categoría sub-16.
Y bueno, vi que ya hay que poner mucho trabajo, que esto ya es un poco, digamos, es más duro. Y con 17 años decido dejar ajedrez completamente cuando acabo, digamos, como sería aquí bachillerato. Y decido entrar en la universidad y hacer una carrera normal, que es filología clásica. Y bueno, ¿qué pasó? Que pues pasé los exámenes, saqué 19 puntos de 20 y resulta que faltaba 20 de 20. Pues no pasé a la universidad, tenía un año sabático. Es cuando decidí, mira, voy a intentar dedicar más serio al ajedrez. Y claro, mejor no podría ser porque este mismo año logré mi primer título de maestra internacional de ajedrez y claro, cuando el año siguiente ya me tocaba otra vez entrar en la universidad, pues en este momento ya tenía claro que quiero jugar ajedrez, quiero ser profesional y es cuando entré en Academia de Educación Física, donde daban muchas facilidades a todos los deportistas para viajar, para jugar torneos. Bueno, tenía toda la libertad, compaginar estudios con los viajes. Bueno, más tarde llegué a ser gran maestra de ajedrez, también campeona de España, de Ucrania, perdón, todavía. Participé en 2 campeonatos mundiales y en año 2004, cuando ya por fin gano campeonato de Ucrania, pues voy con equipo olímpico de Ucrania a Olimpiada en España, de Calivea, y es donde conozco a mi futuro esposo, pues también gran maestro Miguel Illescas. Y muchas veces me preguntan, pues, ¿cuál fue la partida más difícil de mi vida? Pues primero, diría la verdad, en 2008 nace mi primera hija, mi hija mayor Diana, y la maternidad de algún modo me ha frenado un poco la carrera. Observé que, bueno, es más difícil ahora compaginar ajedrez con maternidad, con temas familiares. Y bueno, estaba un poco parada, pero en 2010 obtuve nacionalidad española y es cuando pude participar en campeonatos de España, jugar con equipo olímpico español y bueno, mi primer torneo así digamos fuerte ha sido en 2011 campeonato de España absoluto. En ajedrez tenemos una discriminación positiva, lo que antes comentó Anna también, es decir, tenemos campeonatos femeninos y tenemos campeonatos absolutos. ¿Qué significa? Que hombres y mujeres pueden participar juntos. Entonces, esto era un campeonato absoluto donde yo era la única mujer. También participaba mi marido, que era número 1 de ranking, era claro favorito, siempre estaba jugando en la mesa 1. Y yo empecé con el ranking 17, bueno, pero poco a poco iba ganando sus partidas y acercando a la mesa 1. Y en penúltima ronda, pues gano a un gran maestro fuerte español y veo que en la ronda final, pues me toca jugar contra mi marido. Si en este momento gana él, pues él se proclama campeón de España, aunque ya tenía 8 títulos de campeón de España, que todavía es un récord absoluto. Y si gano yo, me proclamo yo campeón de España. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hicimos tablas y esto permitió a un muchacho que iba por detrás pues quedar primero y yo quedé pues tercera, que todavía es la mejor clasificación, y mi marido quedó segundo. Queen takes d2, rook takes d2.
Continuamos en Informativos Tele7 y damos la bienvenida, tenemos al otro lado a Ollana Goiriena, ella es esposa del periodista Pablo González, compañero. Ollana, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes, arratsaldeon, bai. Bueno, Ollana, es que ricasco, antes de nada, gracias por hacernos un huequito y por hablar con nosotras, con nosotros, para dar un poquito la última hora. Ponemos un poco en antecedentes, Ollana, aunque yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo conoce la historia, la situación, la injusticia que se está cometiendo con tu marido, con Pablo González, reportero, periodista independiente, que lleva 14 meses en prisión, Ollana, sí, sin juicio, sin pruebas que justifiquen esa prisión. Ha estado, o no sé si sigue estando incomunicado. Ollana, cuéntanos pues si hay alguna novedad, aunque me temo que son pocas las novedades, ¿no? Sí, efectivamente, las novedades son muy pocas. El 24 de mayo creemos que será la siguiente vista en la que se decidirá si se prorroga para otros 3 meses más su prisión preventiva y de momento pues poquitas novedades. Ha salido en los medios la noticia de que ya no está en aislamiento, pero bueno, creemos que ha sido un malentendido porque a él no se le ha modificado el régimen, él sigue siendo catalogado como preso peligroso y está en régimen de aislamiento. La diferencia es que en su celda individual, sin ventilación, sin luz natural y demás, han metido a otros 2 presos más. Entonces ahora no está solo en su celda, está en compañía, tiene con quién hablar, pero él, su régimen no ha variado. Él sigue siendo un preso peligroso en régimen de aislamiento, 23 horas al día dentro de la celda. Lo que pasa es que ahora son 23 horas dentro de una celda pequeña con 2 presos más. Y sigue incomunicado, sin llamadas ni visitas de familiares. O sea, eso sigue igual. Sigue sin poder desde hace 14 meses ni hablar de manera, evidentemente, ni presencial, pero tampoco telefónica. Es decir, llevas 14 meses recibiendo las pocas noticias, ¿no?, que llegan y como comentas, incluso hay veces, ¿no?, se filtra algo que encima no es cierto, pero sin poder hablar con tu marido, ¿no? Bueno, la única vez que pude hablar con él fue el 21 de noviembre, que se me permitió hacerle una visita, pero eso, una visita en casi 15 meses y las llamadas de telefónica no están permitidas, ¿no? Así es. Ollana, como decimos, aunque yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo sabe lo sucedido, la injusticia cometida con Pablo, vamos a poner un poquito en antecedentes. Hace esos casi 15 meses que Pablo es detenido en la frontera de Polonia con Ucrania, acusado de ser un espía ruso por el simple hecho de que tiene doble nacionalidad, española y rusa, ¿no? Y ninguna prueba más, ¿no, Ollana? Sí, de momento no nos han presentado cargos, nos han formalizado y no conocemos de más pruebas porque no se han hecho públicas. Eso es lo que salió al principio, que portaba, ellos dijeron que portaba pasaportes falsos, pero bueno, luego nosotros ya explicamos cómo no son falsos, son 2 pasaportes con identidades escritas de manera distinta más o menos, pero son suyas, o sea, es su nombre de nacimiento y su nombre que luego le fue modificado al adquirir la nacionalidad española, pero tiene 2 pasaportes en regla y justificado, todo se ha presentado y todo está recogido legalmente. Porque, Ollana, tu marido nació en Rusia, ¿verdad? En Moscú, sí. En Moscú. Allí nació. Él es nieto de un niño de la guerra, evacuado cuando estalló la Guerra Civil Española a Rusia, y por eso él nació en Moscú. Su padre es ruso y su madre es de padre español. Pero fíjate, por el simple hecho de eso, doble nacionalidad, le detienen en la frontera, como decimos, entre Polonia y Ucrania, y en una cárcel polaca está desde hace 14 meses. Se le acusan de eso, de ser un espía ruso, e incluso el otro día hablando con que conoces muy bien a Amaia Goicoechea, la decana del Colegio de Periodistas Vascos, nos comentaba, ¿no?, que ahora dice, no sé, comentan, ¿no?, que si tiene papeles, que si tiene... Bueno, es un periodista, como comentaba Amaia, ¿no?, muchas veces incluso por tener fuentes podemos tener papeles X, ¿no?, pero eso no quiere decir que sea un espía ni que trabaje para la inteligencia rusa. Eso es algo que parece que ahora también se está comentando, pero al ser periodista tú puedes tener diferentes y diversas fuentes, ¿no, Ollana? Exacto, yo creo que además eso es lo que hace rico el trabajo de un periodista, no tener más de una fuente. Si te limitas a una sola, tu trabajo queda mermado, pienso yo. También se le acusó al principio, junto con lo de los pasaportes, de aprovecharse de su estatus de periodista para viajar al extranjero y sobre todo a zonas de conflicto. Y bueno, eso es que ni siquiera lo explicamos porque se explica por sí mismo, eso debe ser así. Y un periodista debe tener fuentes y debe tener fuentes lo más cercanas posibles
a la noticia, pienso yo. Entonces, bueno, esa filtración ha sido, creemos que una maniobra de distracción y es, bueno, como dijo otro periodista, mucho fango. O sea, no hay ninguna prueba, no hay ninguna acusación con fundamento. De hecho, si lo hubiera, creemos que ya se habrían presentado, pero se habrían presentado donde se tienen que presentar. Esto es en los tribunales, no en un medio de comunicación que no sabemos muy bien de dónde procede. Ollana, ¿cómo recibís la noticia? ¿Cómo te llega? ¿En qué momento, no sé si recuerdas, hace esos 14 meses, te llega la noticia de que han detenido a tu marido por ser un espía ruso? ¿Cómo recuerdas ese momento? Pues me llamó él mismo la mañana del 28 de febrero para decirme que estaba detenido, que avisara a su abogado y a su madre. Fueron 2 minutos de conversación en los que me dijo que estaba bien, porque le pregunté ¿qué tal estás? Y me dijo no, estoy bien, tranquila, llevo horas aquí y me han dado incluso café. Es lo único que me pudo decir. Claro, también la denuncia, ¿no? y también la sorpresa que además, ¿no? bueno, pues de esa detención que, sin pruebas, sin todavía tener un juicio y demás, yo no sé si ya no le sueltan por la vergüenza de no tener ni siquiera pruebas en Polonia, que también es un país que, bueno, lo de la democracia pues hay que cogerla con pinzas, es la postura, o vamos a decir, la no actuación tanto del gobierno central, sobre todo, y no sé también aquí del gobierno vasco, Ollana, porque os sentís poco pues dejados de la mano de Dios, como se suele decir, es decir, no se está haciendo nada y apenas se está moviendo un dedo para bueno, pues, poder solventar esta situación de un ciudadano, ¿no? También aquí, español. Sí, lo venimos diciendo casi desde el 1 de marzo del año pasado, que nosotros no le pedimos al gobierno que salga en defensa de Pablo, porque para eso ya tiene abogados, ni siquiera esperábamos una declaración como la que sí hizo por el periodista detenido en Moscú por Evan Gershkovich, pidiendo su inmediata puesta en libertad, que se respetara el derecho a la información, que el periodismo no debe ser castigado. No esperábamos nada así, porque bueno, creíamos que era excederse de sus competencias. Hemos visto que sí que puede hacerlo sin excederse. Lo que nosotros le estamos pidiendo al Gobierno de España es que haga presión a Polonia, a las instituciones polacas, para que éstas respeten los derechos mínimos de Pablo, o sea, que son que tenga un juicio justo, que no se prorrogue sine die la prisión preventiva y, sobre todo, que tenga comunicación directa con la familia. Esto es derecho a visitas y derecho a llamadas de teléfono. Y no creemos que eso sea ningún privilegio ni ningún trato de favor. Eso es lo que esperamos del gobierno, que creemos que sí puede hacerlo, porque ya lo ha hecho por otros presos. Ollana, sí que estáis teniendo apoyo. Bueno, hay una plataforma Free Pablo y también sí, los periodistas vascos y vascas que también, ¿no? Desde el propio Colegio de Periodistas y bueno, el movimiento también social, también os sentís respaldados, ¿no? En ese aspecto. Sí, en ese sentido sí que nos sentimos respaldados. Luego, a nivel informal, a nivel personal, desde el gobierno vasco también sí que he recibido apoyo, pero claro, a nivel institucional, pues bueno, o no pueden decir muy bien qué es lo que pueden hacer o están muy limitados porque al fin y al cabo exteriores es competencia central. Ollana está en prisión preventiva, pero claro, son casi 15 meses. Hay una fecha en los abogados que dice, hay un plazo X, no se puede estar en prisión preventiva eternamente. ¿Cómo va en el tema eso, legal, ¿no? El tema del juicio? ¿Hay esperanzas de que se celebre en este año o cómo va un poquito en esa situación, en ese sentido? No lo sé, eso no lo sé. Ni siquiera los abogados son capaces de decirme una fecha aproximada para el juicio, tampoco ellos lo tienen muy claro. Respecto a la prisión preventiva, creemos que en Polonia, bueno, me parece que no hay nada legalmente establecido, un plazo fijo, y si lo hay, pues tampoco tenemos muy claro que lo vayan a respetar. Nos dicen que 2 años puede estar así, fácil. 4 años se ha dado también e incluso ha habido casos en que han estado 8 años en espera de juicio en prisión preventiva. Que bueno, esperemos que no lleguemos a esos extremos, pero nos dicen como que 2 años se les pueden ir con mucha facilidad. En principio, al cabo del año de prisión preventiva, se deberían mostrar o presentar pruebas más fehacientes que justifiquen la prórroga, pero no se ha hecho y se sigue prorrogando. Así que no lo sabemos. A ver lo que ocurre en la vista que se celebrará el próximo 24 de mayo, creemos. A ver qué ocurre.
Ollana, la pregunta es, ¿hubiera sido todo diferente si en este caso se le acusa de espiar para Ucrania en lugar para Rusia? No lo sé. Es una pregunta que a mí se me escapa. No lo sé, quizá. Ollana, mucha suerte, estaremos muy pendientes, volveremos a hablar si te parece después de esa vista para que nos des de primera mano si te parece esas novedades que ha pasado, cómo sigue el caso, porque esto tiene que mover, esto no pueden pasar 2 años, ni 3 años, ni 4, ni 8. Ollana, por lo menos por nuestra parte, todo lo que podamos hacer de darle comunicación, informar, que la gente se entere y que los gobiernos actúen de una vez por todas para que Pablo pues pueda estar cuanto antes en su casa, en Guernica, ¿no? Que creo que vivís, Ollana, y pueda estar con su familia, sí, y pueda estar con nosotros. Y oye, ojalá yo también le pueda conocer en persona, que sería un placer y un honor. Pues sí. Ollana, pues sí, mucho ánimo, de verdad, para ti y tu familia. Es que ricasco. Es que ricasco. Muchas un besito. Gracias, de verdad. Igualmente. Gracias. Continuamos en Informativos Tele7. Vamos a conocer uno de los temas tratados hoy en el Consejo de Gobierno vasco. El Lankidetza reservará un 20% de fondos a proyectos llevados a cabo en el África subsahariana. Un 10% de estos fondos estará reservado a proyectos de emancipación para las mujeres. La cooperación vasca es el reflejo de una sociedad solidaria y que trabaja en red junto a instituciones, ONGs, universidades, ayuntamientos o movimientos sociales, tanto desde Euskadi como de otros territorios. Esta es una de las señas de identidad de trabajo solidario que tiene Euskadi. La partida será de 34 millones de euros, 2 millones más que el año anterior. Esta ayuda servirá para subvencionar a proyectos de ONGs vascas que trabajan junto a entidades locales para combatir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas en países empobrecidos. Las ayudas también servirán para acercar a la sociedad vasca a otras realidades que en ocasiones nos resultan lejanas. Bueno, tenemos al otro lado a Rosa Belmonte, Emilia Landaluce. Buenas tardes, compañeras. Bienvenidas. ¿Qué tal? Bueno, una novela, Rosa, Emilia, escrita a 4 manos. La primera, además, por ambas partes, porque sois periodistas, tenéis una amplia trayectoria en el mundo del periodismo, pero sí que para ambas, Rosa, Emilia, corrígeme si me equivoco, es la primera novela, ¿no? La mala víctima. Bueno, Emilia había escrito una novela histórica. Para mí sí es la primera y desde luego la primera juntas. Bueno, Rosa, Emilia, ¿cómo surge la idea, ¿no? La invitación de escribir una novela, como decimos, a 4 manos, ser las coautoras de La mala víctima y trabajar las dos codo con codo en esta comedia con tintes de thriller con tintes de comedia? Es decir, es algo tan atrayente que, es más, como nos gusta a los periodistas, es difícil situarlo porque tiene todos los ingredientes para, eso sí, lo primero, atraparnos desde las primeras páginas. ¿Cómo surge la idea de la colaboración entre ambas? Bueno, ya habíamos hecho un libro juntas, pero cada una escribía lo suyo y era un libro como un poco de autoficción que se llama Sobre nosotros, sobre nada, que está en la esfera de los libros. Y entonces luego pensamos, ¿por qué no probar con una novela, hacer ficción, hacer una cosa diferente? Y bueno, nos pusimos. Y luego había una de marketing que nos caía fatal en mi periódico y la queríamos matar a toda costa, entonces nos ocurrió hacerlo en ficción. Sí. Entonces, o sea, la única manera que no nos penaran era así. Claro, porque el Código Penal no nos permite matar gente de verdad. Y además la gente no lo disfruta. No. Para hacerlo en una ficción. Claro. Sí, porque, claro, no podríamos estar haciendo esta entrevista de esta manera, sino que quizás me he tenido que acercar yo a algún centro penitenciario si se lleva a cabo, que no sea ficción, todo lo que contáis aquí. En el que sabéis poner unas sábanas malísimas. ¿Te las llevas tú? La mala víctima es, pues esta novela, thriller, comedia y crítica social, crítica a los medios de comunicación que tanto conocéis. En tu caso, Emilia, ¿cómo podemos situar? Porque cuesta, porque tiene esos tintes, ¿no?, de thriller, porque hay asesinato, hay investigación,
investigación, está la reportera de Sucesos Socorro, que es una mujer, bueno, pues echada para adelante, pero que, bueno, pues tiene que investigar un asesinato, teniendo en cuenta además que hay mucho detrás de todo ello, e incluso una promesa de no volver a un lugar que ella, bueno, pues no quería volver, pero sí que tiene que regresar, y con las esferas del poder de los medios de comunicación y demás. Emilia, ¿cómo ha sido meterse en esos entresijos de un mundo que tanto conocéis, me refiero? Bueno, pues lo único que lo conocemos es que somos, o sea, de la zona, mi madre es de Rota, como JJ Benítez, y entonces conocemos perfectamente la zona de la Costa de la Luz, y la verdad es que no es difícil porque es una sociedad muy, muy marcada y que al mismo tiempo ofrece muchas posibilidades. O sea, tiene la base de Rota, que no deja de ser un elemento que rompe todo lo que es la bahía, y luego al mismo tiempo existe una sociedad que yo siempre he dicho que habría que investigar como si fuera el National Geographic, o sea, mandar unos espeleólogos ahí, que todavía hay un tipo de sociedad quizás un tanto anacrónico y por lo tanto al mismo tiempo moderno. Entonces, el problema es que Socorro vuelve a ser periodista al lugar un poco, el lugar de los hechos, por así decirlo, al lugar donde ella prometió no volver nunca, porque es la casa donde trabaja su madre como empleada del hogar, lo que supone un conflicto social y al mismo tiempo un gran complejo que ella debe superar. Sí, porque hay esa crítica también a esa sociedad de clases que sigue existiendo. Estamos en el 2023 y Rosa, como comenta Emilia, ese reencuentro, ¿no?, con, bueno, pues con su madre, que trabaja precisamente para unas auténticas caciques. Bueno, y esto también me gusta señalar porque siempre pensamos, ¿no?, que los medios de comunicación y que el poder está en manos de hombres, pero también en manos de mujeres, y mujeres además poderosas, pero que también ejercen de manera, bueno, pues no buena el tema del poder, sobre todo, pues además abusando de él. Son dos hermanas donde trabaja la madre de Socorro, Rosa, donde se ve que al final los poderosos, da igual sean hombres o mujeres, si ejercen de manera, vamos a decir, ¿no?, abusiva ese poder, pues hace que surjan, bueno, esos conflictos y esa lucha de clases. Vemos en estas dos hermanas también ese abuso de poder, de controlar, de control, también en este caso en el papel de la mujer. Bueno, en realidad ellas le gustaría mandar más. En realidad es el hermano el que la domina el periódico por encima de ellas. Es decir, que ya no estamos hablando de los santos inocentes ni nada parecido. Es decir, que estas señoras son dos señoras ricas y probablemente snobs, pero son dos personas civilizadas con la gente en el periódico y civilizadas con la propia Socorro. Y ellas sí que han experimentado el machismo por parte de su padre, que se fiaba más de su hermano a la hora de dejarle las riendas o la mayoría de las acciones del periódico. Es decir, que son ellas las que han sufrido el mundo machista. El personaje de Socorro, ¿cómo, bueno, no sé si entre las dos dibujáis, ¿no?, este personaje que, bueno, pues es de ficción, pero que me imagino que en vuestra trayectoria en el mundo del periodismo quizá habéis conocido a muchas Socorros? Pregunto. Bueno, estamos inspiradas en una Socorro particular que es periodista de sucesos. Bueno, no voy a decir el nombre porque es la mejor de España, pero se va a morir. Pero luego su peripecia vital está totalmente novelada, con lo cual no tiene nada que ver. Además, de hecho, ella es extremeña y Socorro es manchega, o sea que no tiene nada que ver. Pero eso ha ayudado, me imagino, a dibujar el personaje. Mucho, y hemos hablado mucho con ella y nos ha dicho cómo trabajaba, y también ayuda a que yo trabaje al lado codo con codo. Y sé cómo funciona, pero yo creo que el mayor valor que tiene la novela, aparte de ser súper entretenida, es, vamos, esto parece yo que estoy hablando de mi hijo tonto, pero es así, es que dibuja muy bien un tipo de sociedad, y luego aparte dibuja muy bien cómo están los medios en la actualidad, y cómo es ejercer el periodismo ese del que todos se llenan la boca, y eso yo creo que es importante.
importante en esta novela. El verdadero periodismo es aquello que no quiere o no interesa que se publique, ¿no? Es una de las frases, ¿no? Y que además a través también de la editorial nos presenta. Y es verdad, hay muchas veces que la gente prefiere en ese periodismo sensacionalista creer cosas que realmente no son verdad, pero que, bueno, pues quizás son más atractivas o más cómodas. El verdadero periodismo es lo que cuesta contar y lo que mucha gente no quiere creer, ¿no? Ya, y porque además el verdadero periodismo también cuesta dinero. No es lo mismo mandar una noticia por WhatsApp que a tu primo y decir, mira lo que me han mandado aquí, que no lo publican los grandes medios, que mandar un enviado especial a un sitio, un reportero para que investigue un asunto, ¿no? Eso, la frase de lo que no se quiere que se publique no deja de ser un mantra del periodismo, pero bueno, estamos ahora mismo en un momento probablemente en el que, como dirían en la portada de Lola, en la encrucijada, o sea, estamos, que no se sabe muy bien qué hay que hacer para atraer al lector de manera digna, quiero decir que tiene que hacer el periodismo para que el lector compre el periódico. Porque el periódico se vende, es decir, hemos acostumbrado al lector a cosas gratis, pero no tiene ningún sentido. Es decir, las droguerías no dan el salfumán gratis. No, pero ojalá las farmacias dieran orcitas gratis también. Eso es, eso es. El tema, por ejemplo, de redes sociales, de esos mensajes, de vídeos, todo tan directo, tan que nos llega de manera inmediata, pero que muchas veces hay que filtrar. Pero claro, la gente, Emilia Rosa, no sabe filtrar. Nos llega a veces una información, fake news y demás, que se va corriendo como la pólvora, ¿no? A través de los mensajes de difusión, de WhatsApp y demás. Y claro, esto ni se contrasta, ni se conoce dónde está, y luego vemos que realmente es mentira. Es más, hoy hablábamos con la mujer de Pablo González, compañero que está todavía preso en Polonia, con unas pruebas que no han presentado, y nos comentaba, dice, lo que se está publicando de que ya no está incomunicado es mentira. Es decir, nos lo ha corroborado ella y sí se ha publicado en medios. Es decir, todo esto, la situación... redes sociales juegan un papel importante a veces, pero Rosa, Emilia, también hay que coger todo lo que nos cuentan con pinzas. Claro, es una situación complicada para los compañeros, ¿no? Y compañeras. Uno de los grandes problemas por los que está atravesando el periodismo es que las redes sociales deberían ser un canal, no una fuente. No siempre, y no una fuente sin contrastar, o sea, que no vale con decir, no sé quién ha dicho lo que sea en Twitter. Si tú no haces ese ejercicio de ir a ese usuario y preguntarle, oye, ¿es verdad que tal? No te exime de la responsabilidad poner la fuente, para mi gusto. Sí, perdona, Rosa. No, y que luego los Twitter, no sé cómo se va a hacer, pero debería ser un editor, es decir, igual que a un periódico lo condenan por publicar una determinada cosa. Claro, Twitter es un canal por el que se publica cualquier cosa y no hay ninguna responsabilidad de editor en la empresa. Y YouTube y cualquier cosa. Eso es, no todo vale, sí que por supuesto hay que apostar por la libertad de expresión, pero en muchos casos, hombre, cuando estamos dando por ciertas unas noticias que no sabemos de dónde vienen, pues claro, ahí es cuando se despista el público, el lector, lectora, y es cuando pero ahí se lía. un poco lo que dice Rosa, pero es que en ningún periódico tú puedes amenazar de muerte a alguien así sin que te salga gratis. Ya, uno de los ejemplos y al medio no le sale gratis. Claro. Del que podemos hablar y que sale un poco, y que sale en la novela, es la histeria colectiva del verano pasado con los pinchazos en las discotecas, ¿no? Sí. Es decir, que se publicaba en los periódicos y se colapsaban las urgencias y luego ya acabaron los niños graciosos llevando alfileres para pinchar a las niñas. En San Sebastián de los Reyes estaron 300 personas en urgencia. Claro, ese pánico, ese efecto llamada que, bueno, pues que la verdad es que, bueno, pues como comentáis, fue auténtico pánico generalizado. Ahora ya
ya no se cuenta, ya parece que ha pasado a ser segundo plano. Y Rosa, Emilia, en el tema, por ejemplo, del tratamiento, de esa crítica, como decimos, social, es una novela donde, como ponemos, como estamos comentando, ¿no?, se pone el foco de atención también en bueno, pues la situación de los medios de comunicación, cómo también llega esa información al público, a la sociedad, etc., etc., ¿no?, esa lucha de poder en los medios de comunicación, pero siempre con esa vamos a decir, ironía, ¿no? Es una sátira, o sea, es decir, no consiste, se trata de denunciar, de hacer disfrutar al lector o lectora, pero sin tampoco, entre comillas, indignar, o sea, es el tratamiento, una manera también, vamos a decir, ¿no?, potente y directa de llegar a ese público, ¿no? Emilia, Rosa, que es lo que hace que también esté siendo un auténtico éxito y, vamos, que la gente acaba de salir, pero la esté devorando. Claro, porque nosotros no pretendemos dar sermones, contamos una historia y describimos unas acciones y contamos unos actos, pero el lector es lo suficientemente inteligente para ver si esos actos están bien o no están bien, es decir, no damos sermones. El sermón no existe, ni la superioridad moral nunca, o sea que solo es lo que hay. Emilia, Rosa, ¿vais a seguir publicando juntas? ¿Ha sido una buena experiencia? ¿Va a haber continuidad? Bueno, no sé si con Socorro o con otros personajes vamos a poder disfrutaros más en estas novelas a cuatro manos. Bueno, si va bien, pues es posible, no tenemos todavía una cosa segura. Sí, porque acaba de salir, yo no sé si os ha llegado ya alguna reacción, porque está muy reciente, pero La mala víctima, no sé si estáis recibiendo ya algún feedback, algún comentario a través de esas redes sociales. De momento no nos han echado, ya suficiente. Oye, eso es, en vuestros medios de comunicación, que bueno, lleváis una amplia trayectoria, ¿os han comentado algo? ¿Han dicho, oye, esto no seré yo, esto... ¿Qué os han comentado los compañeros y sobre todo los jefes y jefas? Es que en el mundo tenemos una amplia trayectoria que se publiquen historias de nosotros con otros nombres, entonces ya lo que yo pueda decir... Hasta un director. Sí, hasta un director, entonces no. Sí, bueno, no sé, todavía es pronto para que la gente se lo lea, así que alguna gente dice, uy, aquí veo gente que me parece que conozco. Todo es mentira, o sea, todo está inventado. No es mentira, pero está inventado. Eso, pero es lo que es y si se sienten aludidos o aludidas, por algo será, que tampoco, pero es ficción, aunque sí que hay mucho de realidad, como decimos, en esta historia, que por cierto, yo no sé si tenéis a bote pronto, que acaba de salir, pero ya algún encuentro, firmas de libros, claro, vosotros tenéis también vuestro trabajo en diferentes medios de comunicación, ¿os da tiempo? ¿Se puede hacer esas firmas de libros para presentar La mala víctima? Sí, bueno, tenemos previsto de momento en la Feria del Libro de Madrid, creo que el último fin de semana, un sábado por la tarde y un domingo por la mañana. Ya nos va surgiendo todo esto según mercado. Sí, no, tampoco nosotros somos, o sea, yo como feria prefiero la Feria de Sevilla, la verdad. Pero nos debemos a nuestros lectores y vamos a la feria. Sí. Exactamente, aunque haya que trabajar también, bueno, los periodistas no entendemos de festivos ni de fines de semana, pero en este caso, que ya, bueno, pues estáis de promoción con compañeros y compañeras, que, ¿no? ¿Cómo veis también bueno, ya habéis, como has comentado, Emilia, ya has publicado, pero el que compañeros os hagan también a vosotros entrevistas, es decir, estar vosotras al otro lado? Sí, no sé, pues nos lo tomamos con naturalidad, es verdad que... Estás muy bien porque te sientes un poco como cuando hay gente que va y te entrevista y no tiene ni idea del libro y tal, y eso, y dices, joder, pues lo notas perfectamente, la verdad. Pero o sea, te pones tú en la situación. Yo he hecho lo mismo, o sea que... Empatizáis, ¿no? Estáis, claro, en el otro lado... Exactamente. Rosa, Emilia, La mala víctima, que está ya con nosotros, ya estamos con esta novela empezando y disfrutándola a cada página, desde la primera a la última, porque ya se prometen emociones y bueno, pues con esas cuatro manos maravillosas y compañeras, daros la enhorabuena, felicidades, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y espero que nos veamos, pues bueno, pues en más entrevistas, en más aventuras y en más novelas y, por supuesto, oye, cuando queráis, pues aquí en la zona norte también, encantadas de recibiros. Muchas gracias por contar con nosotras. Encantadas. Un beso a las dos, de verdad. Gracias. Sí. Gracias, un placer. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a la declaración en este Día de Europa que bueno, pues ha hecho el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. Hoy es el Día de Europa, como hemos dicho, con diferentes actos, ya hemos visto Parlamento Vasco, pero también en el Consejo de Gobierno Vasco que se ha celebrado hoy, bueno, pues el portavoz ha tenido unas palabras para conmemorar este Día de Europa. Europa nos ha hecho más libres. Nos ha hecho crecer desde el respeto a la diversidad cultural. Sus pilares fundacionales han demostrado ser la mejor respuesta a las dificultades que hemos tenido que afrontar los europeos a lo largo de estos años. La llama inicial se prendió con una serie de intereses económicos comunes. Las y los fundadores comprendieron que sería muy complicado tener un papel destacado en la historia mundial si no se encaraban los retos futuros desde la unión de las fuerzas. Esa unión contribuyó de manera decisiva a lograr un protagonismo imposible de conseguir de manera individual, contribuyendo de forma clara a mejorar nuestro nivel de vida. La pandemia generada por la COVID-19, la crisis económica posterior, la crisis energética o el Brexit son solo ejemplos de los obstáculos que Europa ha debido de afrontar los últimos años. Consideramos que Europa ha salido más unida y reforzada de estas situaciones. De hecho, la construcción del proyecto europeo no es una cuestión estanca, sino que se realiza día a día y se actualiza permanentemente. Es para ello preciso profundizar en el papel que no solo los Estados, sino sus diferentes regiones deben jugar en la construcción del espacio compartido. Por ello, interesamos que forme parte de la convención prevista para la reforma de los tratados con el fin de que la Unión pueda dar respuesta adecuada a los retos que deberá afrontar. El proceso de integración europeo requiere voluntad política, así como la estructuración de una gobernanza multinivel basada en el principio de subsidiariedad que cuente con las naciones y regiones con competencias legislativas. Somos conscientes de que el foco de atención de Europa está virando hacia el este, por lo que desde el Gobierno vasco vamos a impulsar la propuesta de una macrorregión atlántica desde la que trazar una visión estratégica conjunta para actuar en defensa de nuestros intereses y contribuir a la integración europea. Hacemos nuestro el espíritu fundacional de Jean Monnet, quien afirmaba: no estamos formando coaliciones entre Estados, sino una unión entre pueblos. Una Unión Europea que promueve la diversidad cultural y la inclusión, la calidad de vida y el bienestar, defiende los derechos humanos universales y la coexistencia pacífica, impulsando el modelo de desarrollo humano sostenible. Bueno, y tenemos con nosotras en el plató de Informativos Tele7 a Elsa Fuente. Ella es coordinadora de UNICEF País Vasco. Elsa, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon. Bueno, Elsa, tenemos las elecciones municipales y forales a la vuelta de la esquina, el próximo 28 de mayo, y los más jóvenes tienen mucho que decir. Desde UNICEF País Vasco tenéis una campaña importante para que todos ganemos en estas elecciones, pero también los menores. Sí, evidentemente lo has dicho, todos ganemos. Realmente, más bien, nuestro eslogan es, en estas elecciones gana la infancia, pero es que realmente si gana la infancia ganamos todas las personas, toda la sociedad, porque realmente estamos hablando de ese presente, que son ellos y ellas, pero también de ese futuro, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos muy claro que hablar de derechos de infancia, de adolescencia, de inversión, en políticas que vayan o que tengan, ¿no?, ese enfoque en derechos de infancia es clave para un bienestar general de toda la sociedad. ¿Cómo se surge la idea y cómo se está desarrollando? Porque con ese hashtag Mueve tu ficha, Elsa, os estáis poniendo o se están presentando diferentes propuestas a los diferentes partidos políticos, que son los que se presentan a esas elecciones y los que, bueno, pues tienen que defender los derechos, como decimos, de todos y todas, pero también de la infancia. Sí, efectivamente. Esta parte, digamos, esta campaña, por denominarla de alguna manera, campaña, realmente es movilizar quizás un poco las conciencias o la reflexión de la ciudadanía. Este es el momento en el que estamos con este lanzamiento de Mueve tu ficha, que lo que quiere
es bueno, pues ser la siguiente parte a la que hemos ya desarrollado previamente, que ha sido bueno, pues esas reuniones con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a los cuales hemos presentado unas propuestas que desde UNICEF bueno, pues hemos reflexionado, centradas en 5 estrategias o ejes prioritarios, poniendo a la infancia en el centro, 12 propuestas y de las cuales bueno, pues, muchas de ellas no, todas han ido acompañadas también con esa escucha activa a niños, niñas y adolescentes a través del grupo asesor de UNICEF, con quien bueno, pues hemos validado las propuestas que habíamos trabajado desde los diferentes equipos y bueno, pues para conocer también esa voz directa que para nosotros es clave, porque si lo estamos demandamos esa participación activa de los niños, niñas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, efectivamente lo tenemos también que incorporar en nuestras acciones propias. Y ahora pues pasamos a esta campaña, a este momento que es bueno, pues también nos vamos acercando ya a ese 28 de mayo, a esas elecciones de estas políticas locales, ¿no? En el ámbito municipal y territorial, que son las que entendemos más cercanas a la ciudadanía, y es el momento clave para que bueno, pues empecemos a reflexionar con esa lectura adecuada de los diferentes programas que bueno, pues ya empezamos a conocer. En breve ya se abre, ¿no? ese momento, digamos, más electoral, ¿no? Con esa puesta por parte de los diferentes candidatos y candidatas, ¿no? De darnos a conocer sus programas para que bueno, pues reflexionemos y bueno, pues seamos capaces de leer también esos programas con esa clave, ¿no? De derechos de infancia y que bueno, pues nuestro derecho a voto recoja también, ¿no? Esa perspectiva y que bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? que nuestro derecho sea también ese derecho para un bienestar mucho mejor para todos los niños y niñas. Alguna, porque son varias propuestas, como comentas, Elsa, pero alguna de esas propuestas que habéis planteado los grupos políticos. Pues mira, están divididas un poco esos ejes, recogen por una primera, que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Hablamos de equidad. Entonces, bueno, pues es que aquellos, o sea, las demandas por parte de UNICEF siempre son con ese enfoque universal, porque hablamos de los derechos para todos los niños y niñas en cualquier momento y en cualquier situación. Por lo tanto, toda la infancia tiene los mismos derechos, pero sí que es cierto que debemos de poner también un foco mucho más preciso ante esa universalidad de propuestas, un foco más preciso en aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues dotar de esas oportunidades para quienes están, bueno, pues en situaciones más vulnerables, hablando, bueno, pues por ejemplo de minorías o niños y niñas de origen migrante, niños y niñas con discapacidad, niños y niñas que viven en instituciones que están tutelados, niños y niñas en entornos más desfavorecidos, en entornos familiares más vulnerables. Específicamente poner ahí el foco. Otra de las propuestas va muy en línea en escucharles. Tienen voz, tenemos que hacernos eco, lo decía antes, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho que son. Además, es uno de los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado de Naciones Unidas, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado a día de hoy, donde realmente bueno, pues, tenemos ya un instrumento jurídico que nos dota de esa obligatoriedad como administraciones públicas para bueno, pues recoger y garantizar todos los derechos que están ahí enumerados y recogidos en este tratado, y uno de ellos es eso, ¿no? La participación, que efectivamente los niños y niñas bueno, pues no tienen ese derecho al voto, pero sí tienen ese derecho a participar, a ser escuchados, y entonces eso incorporarlo también en las políticas. Dotarles, por otro lado, de los servicios esenciales. Ahí estamos hablando en el marco también de las competencias que a nivel local y territorial bueno, pues tienen ahora en las próximas elecciones, ¿no? En las políticas en las que vamos a votar, pero que entendemos que más allá de hablar de educación, atención temprana, lo que es bueno, pues todo el ámbito de vivienda, nutrición, sanidad, quizás podemos encontrarnos que estas políticas bueno, pues no tienen esas competencias directas, pero sí que creemos que estas
estas políticas son claves, sobre todo en la fase de prevención. Y por lo tanto, bueno, pues ahí sí que uno de los focos y de los puntos de atención o las demandas que ponemos sobre la mesa es sobre todo el generar una mayor corresponsabilidad y un trabajo mucho más coordinado entre los diferentes ámbitos institucionales para que tengamos muy presente que la persona, el niño o la niña, está en el centro y que las políticas deben de girar en todos los diferentes ámbitos en torno a ellos y a ellas. Y luego también, bueno, pues hablar de gobernanza, ¿no? Esa gobernanza, que es un poco lo que comentaba, con ese enfoque de infancia, una gobernanza amigable con los niños, niñas y adolescentes. Elsa, ¿y cómo ha sido la recepción de esta iniciativa, ¿no? De esta campaña, de estas propuestas por parte de los diferentes grupos políticos, como decimos, con representación aquí en las diferentes instituciones vascas? Evidentemente, hablar de infancia y adolescencia siempre une. Lo que queremos es que se dé un paso más adelante, ¿no? Un compromiso, ¿no? Elsa, sí, que al final en Euskadi está tenemos... bien, ¿no?, en la buena recepción y demás, pero que haya ese compromiso efectivo, ¿no? En Euskadi tenemos un pacto vasco por las familias y la infancia y lo que queremos es que quizás sea más determinante a la hora de agilizar, ¿no?, esas políticas, esas actuaciones que tengan esa clave, ¿no?, de luchar contra la pobreza en infancia que desgraciadamente hemos visto como también ha ido aumentando en los últimos tiempos. Entonces, consideramos que hay que hablar de mayor inversión, mayores actuaciones y no perder realmente ese foco y esa clave de derechos de infancia y adolescencia. Elsa, habéis tenido esta misma mañana, si no me equivoco, ¿no?, en Bizkaia Aretoa un encuentro precisamente, ¿no?, sobre este tema de ganar, ¿no?, apostar por la infancia. Sí, efectivamente. Era un encuentro, hablemos de infancia y adolescencia, porque creemos que está un poco ausente, ¿no?, también de los debates políticos y lo hemos hecho además en alianza, que también es clave, ¿no?, el que trabajemos unidos, evidentemente desde UNICEF hacemos todas estas demandas, pero también desde otras entidades y hacerlo de manera conjunta consideramos que nos da quizás mayor legitimidad, mayor fuerza y eso es lo que pretendíamos esta mañana, ¿no?, poner de nuevo a la infancia en las agendas y ese trabajo lo hemos realizado, como digo, de manera conjunta entre la Red de Ocio y Tiempo Libre, Astialdí Sarea, entre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, aquí en Euskadi, EAPN, Euskadi, Save the Children y UNICEF. Y ha sido también un trabajo de reflexión conjunta y de acercar, al final, acercar o realmente ver que todos, desde las diferentes visiones, estamos hablando de lo mismo, ¿no?, de realmente no dejar a nadie atrás, tener muy en cuenta a estas personas desde el inicio de sus vidas, porque realmente estamos hablando de después, a futuro, de incluso un ahorro, ¿no?, que muchas veces todo lo medimos en cuestiones económicas y estamos hablando hasta de un ahorro futuro. Si somos capaces de poner ahora ese foco, esa inversión en ellos y en ellas, para que después tengamos unas sociedades mucho mejores, incluso mucho más cohesionadas. Elsa, fíjate, muchas veces cuando hablamos, ¿no?, con vosotras desde UNICEF, hablamos de la lucha contra la pobreza infantil, contra la violencia hacia los jóvenes, entre los niños, niñas y adolescentes, el tema de la educación, pero algo que ahora mismo está lamentablemente también en el foco de atención es también trabajar en el plano de la salud mental de los más jóvenes, ¿no? Sí. Fíjate, algo que quizá hace años no estaba en ese foco, ¿no?, o en ese centro de atención, y ahora mismo, sea por la pandemia, sea también por guerras que hay en todo el mundo, invasiones, injusticias, la salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Sí, desde UNICEF lo veníamos trabajando ya desde antes de la pandemia, pero sí que es cierto que la pandemia lo que ha hecho es destapar, y voy a decir un poco de manera quizás haciéndonos mucho más conscientes de la dimensión que estaba detrás, ¿no? Es evidente, tenemos que trabajar la salud de manera holística y eso quiere decir que una persona está bien si físicamente está bien, pero si mentalmente también lo está. Entonces, desmitificar y quitar el estigma, ¿no? Sí. Cuando hablamos de una
enfermedad mental o eso, acompañar, ¿no? Escuchar, ser conscientes de que no pasa nada, o sea, que hay que hablar del tema, hay que, bueno, pues, poner también los profesionales, las personas profesionales a disposición de quien lo necesita y dotar, evidentemente, de recursos y de ese acompañamiento en este caso, reiteramos, a toda la infancia y adolescencia que lo necesita. Elsa, siempre decimos, ¿no? Ojalá se cerrara UNICEF, ojalá no hiciera falta. Eso está claro, pero Elsa, a día de hoy es súper necesaria UNICEF trabajando en todo el mundo, trabajando en apoyo en todos los ámbitos, en esos derechos de la infancia y la adolescencia. Y Elsa, ¿qué podemos hacer para colaborar? Porque estamos hablando de, bueno, pues esta acción en concreto, ¿no? En este tema de que gane la infancia en las elecciones municipales y forales, es una de las acciones, pero estáis todo el año, 365 días del año, trabajando por y para la infancia y adolescencia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos colaborar, Elsa? Porque, bueno, hasta que, oye, ojalá se cierre UNICEF, todavía es necesaria nuestra aportación, nuestro granito de arena, ¿no? Sí, evidentemente, que se cierre UNICEF es lo mejor que nos podía pasar. Eso ya lo dijimos en una campaña y vamos, si lo tenemos muy, muy presente. Algo que para nosotros es clave es que no perdamos de vista que cuando hablamos de infancia hablamos de todos los niños y niñas en cualquier lugar, en cualquier situación. Por lo tanto, estamos hablando de la infancia de aquí y la infancia de fuera. ¿Cómo podemos ayudar a la infancia de fuera desde aquí? Evidentemente, contamos con más de 26.000 socios en Euskadi, entonces una de las formas es hacerse socio de UNICEF, apoyarnos con las llamadas de emergencia. Tenemos nuestra página web para, bueno, pues, recibir cualquier donativo, porque evidentemente las cosas, el poder desarrollar allí los proyectos en cualquier país, en cualquier situación, bueno, pues tiene su coste y necesitamos, ¿no? Pues movilizar el máximo potencial de recursos, pero cuando hablamos de infancia aquí, también lo que necesitamos es sobre todo, bueno, pues movilizar esas conciencias. Y ahora con la campaña Mueve tu ficha, para nosotros sería importantísimo que se socialice, que se pueda viralizar, que se comparta, para que realmente todas las personas comencemos, ¿no?, a reflexionar en clave de derechos de infancia. Así que lo que hago es animar a toda la sociedad a que entre en nuestra página web, que busque Mueve tu ficha y que, bueno, pues comparta para que, bueno, pues cuando lleguemos este 28 de mayo hagamos ese ejercicio de derecho, ¿no?, de ejercer nuestro derecho a voto con esa reflexión también interiorizada. Pues Elsa, apostando por la infancia, juventud, adolescencia, son el futuro, son nuestros futuros, son los que van a heredar, como diría aquel, la tierra, son los que van a estar, ¿no?, cuando nosotros, bueno, pues no estemos aquí, y hay que apostar por ellos y por ellas. Así que Elsa, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias por ese trabajo de UNICEF, como decimos, por esa apuesta por el futuro del planeta, que son los más jóvenes. Eskerrik asko, de verdad. Un besito a todo el equipo, lo sabes. Gracias. Además de hablar de UNICEF, volvemos al Consejo del Gobierno Vasco. Además de los temas aprobados hoy en esa reunión del Gobierno Vasco, bueno, tanto el portavoz Bingen Zupiria como la consejera de Igualdad, Nerea Melgosa, se han referido a una presunta agresión sexual, mira, por cierto, a un menor por parte de su entrenador, manifestando la condena más profunda por parte del Gobierno Vasco y de toda la sociedad, por supuesto, a cualquier tipo de agresión que se haya podido producir, y ha subrayado la importancia de denunciar en cualquier caso y en todas las circunstancias, bueno, pues agresiones como esta, y bueno, pues dejan trabajar el servicio de justicia y también, por supuesto, a los profesionales de la Ertzaintza que, bueno, pues están investigando los hechos. Vamos a escuchar a Bingen Zupiria. Manifestamos nuestra condena más rotunda ante cualquier agresión que se haya podido producir, y queremos subrayar también la importancia de que ante estos hechos se produzcan y se presenten denuncias tanto ante el Servicio de Justicia como ante la Ertzaintza para que puedan ser debidamente investigadas y aclaradas. Y como responsable del área de deportes en el Gobierno vasco también aprovecho la oportunidad para recordar que existe un programa, Zure Taldekoak Gara, dirigido a aquellas personas que hayan podido ser víctimas de cualquier agresión o abuso sexual en el mundo del deporte, un programa desde el que se ofrece un asesoramiento a estas personas que realizan
ese contacto, esa llamada de teléfono, y se les ofrece un servicio de asesoramiento. Luego, por supuesto, queda en sus manos la decisión de dar los siguientes. Continuamos en Informativos Tele7. Tenemos al otro lado a Iñaki Velasco. Él es jefe del Gabinete Jurídico de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas. Iñaki, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, Iñaki, hay varias sentencias, hay varias, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, sentencias o varios frentes abiertos dentro de la asociación de CAACUP, Iñaki, que dan la razón a las personas consumidoras frente a la banca, frente a los bancos. Una de ellas, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Vizcaya, que ha declarado nulas las cláusulas relativas a la opción multidivisa en la escritura de un préstamo hipotecario. Pero antes de nada, Iñaki, ¿cómo funcionan las hipotecas multidivisa? Porque la gente dirá, bueno, ¿pero esto qué es? Yo ya bastante tengo con la fija y la variable, que ya es un jaleo y con la que está cayendo, pero esto de hipotecas multidivisa, ¿en qué consiste, Iñaki? Y cómo es esta sentencia que, bueno, pues que se ha ganado. Bueno, a ver, muy básicamente y de una manera simple, una hipoteca multidivisa lo que supone es que está referenciada, en vez de estar referenciada al Euribor, como están aquí nuestras hipotecas generalmente, pues está referenciada a una moneda extranjera. En este caso, y suele ser habitual, es el yen japonés, ¿no? De tal manera que si se produce una depreciación, como nuestra hipoteca va en yenes, pero nosotros pagamos en euros, pues lógicamente eso nos va a suponer que el gasto va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a tener que pagar mucho más para pagar esa cuota de hipoteca que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se están declarando nulas este tipo de préstamos con ese tipo de cláusulas, precisamente porque no se da la información necesaria a los consumidores que van a contratar este producto, que se supone que es un producto especial, complejo y, por tanto, que requiere una información adicional o especial sobre las condiciones del mismo. Iñaki, en caso de ser una persona afectada por este tipo de hipotecas multidivisa, ¿se puede reclamar? ¿Se pueden poner en contacto con vosotros, con la asociación, para reclamar, informarse, por supuesto, pero también para ver, bueno, que no haya ese descuadre y esa subida tan grande, ¿no?, de su hipoteca? Claro, a ver, cualquier persona ahora mismo que tenga una escritura de préstamo hipotecario, yo le recomendaría que acudiera a nuestras oficinas, porque si bien es cierto que esta hipoteca multidivisa de la que estamos hablando no es algo habitual ni ordinario, sino que son casos, digámoslo así, aislados. Sí que es cierto que en todas las escrituras de préstamos seguramente nos vamos a encontrar sí o sí con alguna cláusula abusiva que vamos a poder anular y que, por tanto, va a suponer que se devuelva al consumidor pues una cantidad de dinero que puede ser importante. Bueno, esa letra pequeña que cuando firmamos una hipoteca, como otro tipo de contrato, Iñaki, a veces que, bueno, pues porque es un taco de papeles, por los nervios, por etc, causas X, no leemos con la suficiente quizá atención o con la suficiente calma, y porque, bueno, pues son tantas palabras que muchas veces no entendemos, aunque la leamos, no somos expertos ni expertas, Iñaki, pero sí que se puede reclamar, es decir, son cláusulas, esa letra pequeña que nos ponen o imponen en las hipotecas, como en otro tipo de contratos, como por ejemplo contratos con diferentes operadores de telefonía móvil, etc, que sí se pueden reclamar, ¿no? Es decir, pero sí que me imagino que acudiendo a la asociación es donde tenemos toda la información y donde nos podéis echar una mano, porque claro, no sabemos en qué sentido o cómo hacer esa reclamación, ¿no? Claro, claro. A ver, no solo son los contratos bancarios, también hay múltiples contratos, como bien has dicho, de telefonía, de servicios de suministros, de compraventa de inmuebles, de vehículos. Es decir, hay muchos contratos que son susceptibles de tener cláusulas nulas o abusivas, ¿no? Hay que decir que no solamente son, en el caso de cláusulas que no están bien explicitadas o con letra muy pequeña, sino que luego hay otras cláusulas que son nulas porque son abusivas. Es decir, da igual cómo estén escritas o cómo estén puestas, ¿no? Por ejemplo, como la cláusula de los gastos hipotecarios, que ya se ha determinado que el imponer al consumidor el pago de todos los gastos que supone hacer el préstamo con la entidad financiera es abusivo y, por tanto, es nulo y tienen que devolver esas cantidades al ciudadano o al consumidor. Iñaki, otra de también pues las sentencias, ¿no? En este caso la Audiencia Provincial de Álava, que declara nula la comisión por descubierto tácito, en este caso con la entidad bancaria Bankinter. ¿Qué supone este triunfo, Iñaki? Aquí estamos hablando ya de otro tipo de acciones, es decir,
Por un lado están pues, lo que podríamos decir las acciones que se entablan en nombre de un socio, de un afectado, pues para que recupere, por ejemplo, poder anular pues esa cláusula suelo o esa hipoteca multidivisa. Y por otro lado, claro, nosotros como asociación venimos detectando que por parte de las entidades financieras se están produciendo también una serie de abusos, una serie de cobros indebidos, pero de pequeñas cantidades que al ser tan pequeñas ningún ciudadano se va a poner a reclamar por sí mismo. Entonces, lo que hemos hecho en estos casos es presentar acciones de cesación, que se llaman, ¿no? Es decir, presentamos una demanda nosotros y esa sentencia que podamos obtener va a afectar a todos los ciudadanos, a todos los consumidores. Y es lo que hemos hecho, por ejemplo, en este caso de la comisión por descubierto tácito o en la comisión por reclamación de posiciones deudoras, etcétera, etcétera, o el ingreso en ventanilla, el cobro por ingreso en ventanilla, etcétera, etcétera. Y esto al final no son más que comisiones que el banco nos cobra, pues en unos casos, pues por tener en descubierto la cuenta durante unos días determinados, los gastos de reclamación que genera. Pues porque yo voy a hacer un ingreso en metálico a una entidad financiera de la que yo no soy titular, pues también me cobra una comisión. Y estas comisiones son las que hemos conseguido que sean declaradas nulas, en algunos casos ya por el Tribunal Supremo y en otros por la Audiencia Provincial. O sea que, Iñaki, mucha gente, bueno, que tiene o tenemos X días, ¿no?, descubierto la cuenta y nos han cobrado, ¿no?, una multa, nos han cobrado un dinero. Esto no es legal, dicho así, ¿no, Iñaki? O sea, se puede reclamar. Los gastos de reclamación, que se supone que el banco dice que tiene por reclamar esa deuda, ¿eh? Entonces, hay mucha gente que no sabe, ¿no? Pues igual están cobrando esa comisión por reclamación o no están cobrando esas comisiones. Nosotros lo que decimos es que siempre ante la duda que lo consulten, porque en muchos casos va a bastar con hacer una reclamación en la propia entidad para que nos devuelvan esa comisión, porque las entidades financieras son también perfectamente conscientes de que no pueden cobrar esas comisiones y si se reclaman las van a devolver. Fíjate, algo, Iñaki, que me imagino que, bueno, no sé si hay posibilidad de reclamar, pero a mí algo que me llevan los demonios, de manera personal, así lo llevo muy dentro, es que tengamos un dinero, que tengamos nuestro dinero, nuestra incluso nómina, gastos, etc., etc., en un banco, en una entidad bancaria, y nos cobren un dinero por mantenimiento de cuenta y también por tener la tarjeta. Es decir, esto lo hacen, yo creo que todas o casi todas, si no tienes un contante de X dinero, pero es decir, o sea, ellos juegan con el dinero, o sea, tienen nuestro dinero en su banco y nos cobran por mantenimiento de cuenta, que algunas veces tenemos que ir a dar ahí la chapa, como yo digo, para que nos lo devuelvan, pero siempre año tras año lo mismo, y también por tener una tarjeta de crédito con la que vamos a gastar. Es decir, esto, Iñaki, es así, se puede hacer algo, porque yo es algo que me toca de cerca porque me lo cobran. Y la verdad es que es algo que tampoco entendemos, porque al final tenemos un dinero en un banco y tenemos movimiento en ese banco con la tarjeta de crédito y nos la cobran también, esa tarjeta de crédito. Sí, a ver, esas comisiones sí son legales, vienen establecidas por el Banco de España y se supone que son, en principio, comisiones que obedecen a un servicio que efectivamente se presta, el banco las puede cobrar. En este caso nos cobran una comisión por el mantenimiento de la cuenta. Otra cosa ya muy discutible es si realmente lo que nos cobran corresponde con los gastos que le supone al banco el mantenimiento de esa cuenta, igual que los de la tarjeta, ¿no? Pero en principio sí la pueden cobrar. Ahora, lo que yo sí recomiendo a todo el mundo es que, como tú muy bien has dicho, se negocie con el banco. Porque en la mayoría de las ocasiones el banco nos va a retirar o no nos va a cobrar esa comisión. Pero es cierto que requiere que cada año tengamos que ir, dar la paliza para que nos devuelvan el importe de la comisión de mantenimiento de la cuenta que tenemos abierta la actividad. Iñaki, hace muy poquito escuchamos el otro día, bueno, pues esa propuesta del nuevo estatuto de los consumidores. Esto es una buena noticia, se sientan un poquito las bases también de reconocer y de, bueno, sentar una jurisprudencia también y sobre todo hablar de ese estatuto, ¿no?, en plan de los consumidores, de nuestros derechos, al fin y al cabo, ¿no?, en este caso en el plano, ¿no?, creo que el otro día lo comentaba en el Parlamento Vasco y eso tiene su curso, me imagino. Sí, a ver, bueno, existía ya una ley de consumo vasca, un estatuto de los consumidores. Lo que se ha hecho ha sido actualizar un poco a los nuevos tiempos, ¿no? Y se han incorporado una serie de medidas que en algunos casos yo creo que van a ser efectivas. Por ejemplo, pues todo el tema de lo que es la prohibición de la venta a domicilio, que es algo que nosotros venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo porque nos parece un auténtico abuso. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en ese caso, en ese ámbito, pues desde luego es una novedad muy positiva, ¿no? Porque en general se prohíben las ventas a domicilio, las ventas agresivas, se tiene que avisar con una antelación determinada,
los contratos se tienen que formalizar por escrito, es decir, una serie de garantías para que no se produzcan los abusos que nosotros veníamos detectando generalmente con gente además mayor, vulnerable y que desde luego eran unos auténticos dramas en muchos casos. O sea que en general esta revisión, esta actualización del Estatuto de los Consumidores, no sé si añadiríais algo, Iñaki, o más o menos estáis de acuerdo también con lo que se plantea, con esas mejoras. Bueno, a ver, añadir yo creo que todo el mundo, ¿no? Cualquier persona tendría y añadiría algo, pero en general es un estatuto que yo creo que viene a reflejar los nuevos tiempos, ¿no? Quizás el tema más controvertido será el tema de que la Administración, en este caso, puede sancionar o puede obligar a devolver, no sancionar, perdón, sancionar siempre ha podido, sino que puede obligar a las empresas a devolver importes indebidamente cobrados, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso habrá que ver cómo se va desarrollando, porque yo creo que es el punto más conflictivo y el que puede dar lugar a mayores disputas y problemas. Pues Iñaki, volveremos entonces a hablar para hablar de más casos, hablar de de esa defensa de los consumidores, consumidoras que desde la asociación lleváis un montón de años haciendo. Tú como abogado experto y como jefe del gabinete jurídico de la asociación, pues oye, nos puedes aclarar diferentes cuestiones. Así que nada, Iñaki, estaremos en contacto, ¿te parece? Un placer, cuando queráis. De verdad, es que ricasco. Un besito enorme. Gracias, Adiós. Iñaki. Y antes de irnos, nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras. Se ha celebrado hoy y una de las aprobaciones importantes, vamos a decir estrella, de la reunión de hoy ha sido los 4.000 millones de euros de ayuda pública para promover la vivienda. Se ha aprobado, como decimos, hoy mismo en esta línea de avales para jóvenes y familias para la compra de una primera vivienda en estos 4.000 millones que irán al fondo ICO para la construcción y rehabilitación de 43.000 viviendas de alquiler asequible y también con un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la construcción de 20.000 viviendas públicas en sus suelos. Con esta medida, como decimos, apostando por la vivienda asequible, ya nos despedimos. Mañana volveremos a contarles más cosas, como siempre, aquí en Informativos Tele7. Gracias por estar ahí. Pirarte, agur. Este Gobierno considera la vivienda, el acceso a la vivienda, como una causa nacional y, por tanto, estamos decididos a movilizar y estamos movilizando todos los recursos disponibles a nuestro alcance para hacer real, para hacer una realidad lo que hasta ahora había sido un sueño inalcanzable para muchas personas, para muchas familias, que es el disponer de una vivienda, en definitiva, disponer de un hogar. Ayer mismo tuve la oportunidad de informarles de una reunión que mantuvo el presidente del Gobierno con otras, la compañía de otras ministras, de la vicepresidenta primera, una reunión que mantuvimos, como les informé, con todos los agentes del sector. Tuvimos la ocasión de trasladarles a ellos también toda la política, las medidas, los instrumentos que estamos implementando. Esa reunión fue valorada muy positivamente por el conjunto del sector. Encontramos compromiso y complicidad por parte de los mismos y también una ratificación y un apoyo expreso a todas estas medidas que estamos adoptando. Por lo tanto, es incuestionable que este Gobierno está propiciando un cambio de modelo, está sentando las bases de un nuevo paradigma en materia de vivienda, donde antes solo se hablaba de suelo, de especulación y se entendía la vivienda como un bien de lujo. Ahora pasamos a entender la vivienda como un derecho, como aquello que nunca dejó de verse y de entenderse como un derecho. En definitiva, hablamos de dar respuesta a los proyectos de vida de muchas personas. Y es por ello que no vamos a escatimar en recursos. Es uno de nuestros ejes políticos. Ha pasado a ser, como les decía, y estamos decididos a apuntalar la vivienda como el quinto pilar del estado de bienestar y, por lo tanto, creo que hemos demostrado que durante esta legislatura hemos ido adoptando, hemos ido aprobando normas, leyes, pero también, desde luego, hemos movilizado, como les decía, todos los instrumentos, todos los recursos necesarios para dar un impulso sin precedentes que, en fin, hoy creo que culminamos con estas medidas que hemos aprobado en Consejo de Ministros. A modo de recordatorio y muy brevemente, hablábamos de medidas legislativas con la aprobación de la Ley de Vivienda,
vivienda. Hablábamos también de ese objetivo que nos hemos marcado de constituir un verdadero parque de vivienda público, un parque de vivienda fundamentalmente de alquiler asequible. Les hemos trasladado en muchas ocasiones, ¿no?, cuál es ese plan de alquiler asequible que estamos desarrollando, que partimos de un objetivo inicial de 20.000 viviendas cuando iniciamos la legislatura, pero que se ha ido nutriendo de los diferentes programas, de las diferentes medidas y que hoy en día situamos ese objetivo en más de 184.000 viviendas, 70.000 de las cuales ya están en marcha. También una política que consideramos fundamental es incentivar la rehabilitación de nuestro parque edificatorio. Tenemos una apuesta inversora por la rehabilitación, más de 4.000 millones que proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos van a permitir conseguir más de 500.000 de actuaciones de rehabilitación residencial antes del 2019. Pero centrándome en los acuerdos que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros, en primer lugar, informarles que hemos dado luz verde al convenio que se suscribirá entre el Ministerio de Transportes y el Instituto de Crédito Oficial, por el que dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dispondremos de una nueva línea de préstamos por importe de hasta 4.000 millones de euros. Con ella habilitamos la financiación de actuaciones de promoción de vivienda de unas 43.000 viviendas en alquiler asequible. Se van a financiar actuaciones de rehabilitación, de construcción y de compra de suelo, pero siempre para que se construyan o se rehabiliten viviendas que se pongan a alquiler asequible. Se van a poder beneficiar tanto promotores públicos como privados. El requisito fundamental es que estas viviendas sean energéticamente eficientes y que se destinen al alquiler asequible durante un plazo mínimo de 50 años.